Sam Londe, un dependiente de zapatería jubilado que vivía en las afueras de St. Louis a principios de la década de 1970, empezó a tener problemas de deglución. Al final fue a ver al médico, y este descubrió tenía un cáncer de esófago metastásico. En aquellos días, este tipo de cáncer se consideraba incurable y nadie sobrevivía a él. Era una sentencia de muerte, y el médico de Londe le comunicó la noticia con un tono sombrío. Intentando alargarle la vida lo máximo posible, le dijo que lo mejor era extirparle el tejido canceroso del esófago y del estómago, donde el cáncer se había propagado. Confiando en él, Londe accedió y se sometió a la intervención. Por un tiempo le fue bien, pero al cabo de poco las cosas fueron de mal en peor. Una ecografía del hígado de Londe reveló más malas noticias. El cáncer se había extendido por todo el lóbulo izquierdo del hígado. El médico le dijo que por desgracia le quedaba como mucho solo unos meses de vida. Londe y su nueva esposa, ambos septuagenarios, decidieron mudarse a Nashville, a unos 500 kilómetros de distancia, donde residían algunos familiares de ella. Al poco tiempo de trasladarse a Tennessee, Londe ingresó en un hospital, donde lo asignaron al médico internista Clifton Meador. La primera vez que el doctor Meador entró en la habitación de Londe, encontró a un hombre canijo y sin afeitar, acurrucado bajo una pila de mantas, con aspecto de moribundo. Londe se mostraba huraño y poco comunicativo, y las enfermeras le contaron al doctor Meador que había estado de ese modo desde que lo habían ingresado unos días antes. Si bien Londe tenía altos niveles de glucosa en la sangre debido a su diabetes, los parámetros del resto de la analítica eran normales, salvo por unos niveles un tanto elevados de las enzimas hepáticas, lo cual era de esperar en alguien con cáncer de hígado. En las otras pruebas que le habían hecho todo salía bien, una gran suerte teniendo en cuenta el grave estado del paciente. Bajo las órdenes de su nuevo médico, Londe recibió a regañadientes una terapia física, una dieta reconstituyente a base de líquidos y cuidados y atenciones médicas. A los pocos días ya se sentía más fuerte y animado. Le empezó a contar su vida al doctor Meador. Londe había estado casado antes con una mujer que había sido su verdadera media naranja. No pudieron tener hijos, pero habían disfrutado de la vida. Como les encantaba navegar, al jubilarse se compraron una casa junto a un gran lago artificial. Pero un día ya avanzada la noche, el muro de contención de tierra de la presa se rompió y una tromba de agua se llevó por delante su hogar. Londe sobrevivió de milagro al agarrarse a algunos escombros, pero el cuerpo de su mujer desapareció bajo el agua. «Perdí todo lo que más quería en este mundo», le dijo al doctor Meador. Aquella noche, la tromba de agua se llevó también mi corazón y mi alma. A los 6 meses de la muerte de su esposa, mientras todavía la lloraba, sumido en una profunda depresión, le diagnosticaron el cáncer de esófago y le operaron para extirpárselo. Entonces fue cuando conoció a su segunda esposa y se casó con ella. Una mujer bondadosa que sabía que él tenía una enfermedad terminal y que aceptó cuidarle durante el tiempo que le quedara de vida. Varios meses después de casarse, se mudaron a Nashville y el doctor Meador ya conocía el resto de la historia. En cuanto Londe terminó de contársela, el médico, asombrado por lo que acababa de oír, le preguntó compasivamente: «¿Qué quiere que haga por usted?». Londe, que estaba a las puertas de la muerte, se quedó pensativo. «Me gustaría vivir hasta Navidad para celebrarla con mi mujer y su familia, porque se han portado muy bien conmigo», contestó al fin. «Lo único que deseo es que me ayude a conseguirlo». El doctor Meador le respondió que haría todo lo posible para que lo lograra. Cuando le dieron de alta a finales de octubre, Londe se encontraba mucho mejor que al llegar. El doctor Meador se quedó sorprendido y contento a la vez por los progresos de su paciente. A partir de entonces lo fue visitando una vez al mes, y cada vez observaba que Londe seguía bien. Pero una semana después de Navidad, el día de Año Nuevo, su mujer volvió a llevarlo al hospital. El doctor Meador se sorprendió al ver que Londe parecía volver a estar a punto de morir. Al hacerle un chequeo, lo único que encontró fue que tenía un poco de fiebre y una pequeña mancha oscura en un pulmón que indicaba una pulmonía, aunque Londe no parecía tener problemas respiratorios. Todas las analíticas salieron normales, y las pruebas de cultivos que el médico pidió no indicaron que sufriera ninguna otra enfermedad. El doctor Meador le recetó antibióticos y le conectó a un tanque de oxígeno, esperando lo mejor. Pero al cabo de 24 horas, Sam Londe murió.
Como habrás supuesto, esta historia trata de un diagnóstico típico de cáncer, seguido de una desafortunada muerte a causa de una enfermedad mortal, ¿verdad? Pues no es lo que parece. Cuando le practicaron la autopsia en el hospital, descubrieron algo muy curioso. En realidad, el hígado de Londe no estaba invadido por el cáncer. Solo tenía un diminuto nódulo cancerígeno en el lóbulo izquierdo y otro foco muy pequeño en el pulmón. La verdad es que ninguno de esos cánceres estaba lo bastante extendido como para causarle la muerte. Y de hecho, la zona alrededor del esófago estaba totalmente sana. Por lo visto, la ecografía que le habían hecho en el hospital de St. Louis para ver si tenía cáncer en el hígado había dado un falso resultado positivo. Sam Londe no murió de un cáncer esofágico o hepático, ni tampoco por la pulmonía que pilló cuando volvieron a ingresarlo en el hospital. Simplemente se murió porque todas las personas de su entorno creyeron que tenía los días contados.